Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Soy Nico y hoy vengo a hablarles de nuevo de El Guasón, de El Bromas, del Joker, el estreno de la semana, del mes, posiblemente de la temporada o del año, la película que ganó el León de Oro en Venecia con el jurado presidido nada más y nada menos que por Lucrecia Martel, que ha causado un revuelo enorme entre los grandes críticos de cine mamalones que dicen que no es esta película tan inteligente como se presenta y entre los fans de cómics que no reconocen necesariamente ahí las películas de superhéroes a las que están acostumbrados. En todo caso, Joker es una cosa extraña, es una mezcla muy bizarra que a mí me parece particularmente interesante, a pesar de todos los errores que tiene, a pesar de todas sus torpezas. Yo creo que es la mejor película de superhéroes que se haya hecho y lo digo con mucha conciencia. Estoy considerando The Dark Knight, por supuesto, y estoy considerando muchas otras películas, pero lo digo porque siento que esta película hace algo único y mágico y necesario ahorita, que es revertir toda la estructura, todos los esquemas del cine de superhéroes para mostrarnos un espejo de una realidad social muy particular de ahorita y muy necesaria. Para hablar de esta película, más o menos les voy a decir tres cositas. La primera es cómo llegó a hacerse, la segunda es el tipo de naturalismo en la construcción del mundo que utilizó Todd Phillips y la tercera, cómo esta película subvierte el género de superhéroes para volverlo algo nuevo y para echarnos en la cara muchas veces nuestros aplausos fáciles. La película se creó primero porque Warner Bros. Estaba en un problema. Todas las cintas que había tratado de hacer de autor al principio, como la trilogía de Nolan o como The Man of Steel de Zack Snyder, acabaron derrumbándose por la idea de querer emular al MCU, al universo de Marvel, y pues ya saben cómo acabó todo eso. Acabó con Jesse Eisenberg del Lex Luthor y cosas así de horribles. Entonces DC estaba en un problema. Solo algunas películas como la de Patty Jenkins de Wonder Woman podían sacar algunas críticas positivas y al mismo tiempo Todd Phillips, este creador de comedias como The Hangover y otras cuantas cosas horribles, acababa de hacer War Dogs porque trataba de crear una comedia un poco más política, un poco más cercano a Adam McKay, por ejemplo, para despertar algo, para crear otro tipo de conciencia, según él. La película no levantó muchas cejas, apenas fue reconocida por ahí para unos premios para Jonah Hill y no sé qué, pero Todd Phillips se quedó frustrado y lo que quería hacer ahora era un thriller psicológico setentero que tratara de emular todos esos estudios de personaje que se hicieron durante una época, no nada más estas maravillosas películas que pusieron a Martin Scorsese en el peldaño que necesitaba estar en ese momento, y me refiero a Mean Streets del 73, a Taxi Driver del 76 y a El Rey de la Comedia del 82, sino a todas estas otras películas setenteras muy interesantes como Death Wish de Charles Bronson, como The Network, como Atrapados sin salida con Jack Nicholson, etcétera, etcétera. El asunto es que quería hacer un thriller psicológico, un estudio de un solo personaje, pero nadie se lo iba a financiar, nadie va a financiar Perros de Paja ahorita, pues. Entonces, lo que hizo fue mezclar una trama de superhéroes, que sabía que podía financiar un gran estudio en problemas con Warner Brothers, con su idea de un nuevo estudio psicológico setentero. Y lo que sacó fue volver a hacer la historia del Joker como una historia de origen que fuera diferente a lo que había hecho Nolan. Nolan nos mostró un personaje que no quería decir su origen, que no tenía identificación en nada. Aquí, al contrario, lo que quiere hacer Todd Phillips es mostrar cómo un hombre pudo convertirse en el supervillano más conocido del mundo de los cómics. Entonces, lo que hizo fue meter a un personaje llamado Arthur Fleck, un nuevo tipo de Joker cercano al Killing Joke de Alan Moore, pero quitado de todos los elementos de Under the Red Hood, de caerse en el ácido y demás. El asunto es que nada más agarró los elementos más realistas de la historia de Alan Moore, como que es un personaje frustrado en un mundo de mierda que tiene que hacer, bueno, que trata de hacer un stand-up que le sale muy mal y que nadie lo respeta. A diferencia de ese personaje, aquí no lo hizo casado, no lo hizo a punto de tener un hijo, no lo hizo desesperado económicamente, sino que lo volvió un payaso por contrato que vive con su madre y es un incel resentido. Entonces la historia va más o menos de eso. Tienes a este personaje que tiene que hacer este trabajo porque siente que puede repartir sonrisas en el mundo, le va muy mal, todos lo golpean, los niños lo golpean, la gente le grita en la calle y nadie lo entiende, porque además tiene un problema psicológico muy serio por el cual estaba en un manicomio, que es que cada vez que le da tristeza a algo, cada vez que se pone nervioso, se ríe incontroladamente, con dolor incluso. Es algo muy trágico de ver y muy terrible porque es una persona que jamás va a poder acostumbrarse
adaptarse a vivir en sociedad. Nadie nunca lo va a tomar en serio y en verdad todos lo ven con espanto. Además está esta transformación física impresionante de Joaquin Phoenix, que bajó no sé cuántos kilos comiendo solo manzanas en todo el día y que se vuelve en serio como muy terrorífico. Es un maldito monstruo con omóplatos salientes. En fin, este personaje está en medio de una ciudad asquerosa que, justamente contrario a Taxi Driver, que Taxi Driver empieza pensando en la lluvia que se lleva los desechos, aquí los desechos están en la calle porque hay una huelga, nadie limpia las banquetas, todo está hecho una basura y los servicios sociales se están acabando, están cerrando las oficinas de asistencia a los que menos tienen. En medio de esto, Arthur Fleck se está quedando sin medicamento, cada vez más violentado, cada vez más violento, y empieza a descubrir algunas cosas sobre su vida que van a cambiar para siempre su manera de concebir el mundo, y en esto van a acabar destruyendo a Ciudad Gótica. Esta es la premisa básica y eso es como llegó a crearse la película. Ahora, ¿qué es lo interesante de la visión de Todd Phillips? Todd Phillips, para hacer esto, quiso agarrar una idea de naturalismo que viene muy viejo de un asunto literario del siglo XIX, pues, de Émile Zola y de Honoré de Balzac. El asunto de que la jaula describe al canario, pues, que si puedes encontrar una descripción adecuada de un medio social, puedes describir profundamente la psicología de un personaje que lo expresa. Aquí la idea era transformar a Ciudad Gótica, no en el Chicago de Nolan, no en el Art Deco de la serie, no en el industrialismo bruto de Tim Burton, sino en una amalgama de diferentes barrios de Nueva York, las escaleras del sur de Bronx, las estaciones de metro de Brooklyn, con un salpicado de Manhattan, para crear una ciudad gótica que representara este momento tan peculiar de Nueva York, del Nueva York de los 70 que retrataba Chantal Akerman en sus documentales nostálgicos, bastante derruido, bastante violento, digamos, el Nueva York en donde nació la salsa y Willy Colón, ese lugar chacal de gángsters. Y la representación de esta ciudad, además muy sucia, muy peculiar de los años 70, muy derruida, sirve para expresar la ruina de este personaje que se va derrumbando con la ciudad. El diseño de producción a cargo de Mark Friedberg, un diseñador de producción muy interesante que ha hecho muchísimas cosas históricas de Nueva York, como If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins, es muy interesante porque no nada más recrea perfectamente la ciudad de Nueva York en los años 70, finales de los años 70, sino que junto al vestuarista, que es Mark Bridges, el vestuarista de Paul Thomas Anderson, logra hacer que la ciudad parezca como un trasfondo perfecto en el que se borra el personaje de Arthur Fleck. Durante gran parte de la película, con tonos caquis y tonos grises, este personaje parece como una mosca en una pared manchada de mierda, no distingues qué es mosca y qué es basura, todo ahí se borra. Entonces, en este mundo inmenso, el personaje de Arthur Fleck parece pequeñito, todas las tomas siempre son contrapicados que lo ven subiendo escaleras, lo ves pesado, cargando todo el peso del mundo, con zapatos demasiado grandes, porque es un maldito payaso. La transformación del personaje se va dando cuando empieza a separarse del contexto de la ciudad, a utilizar colores mucho más vibrantes en el vestuario, y de repente, cuando se transforma en Joker a través de una purificación de baños de sangre, llega a destacarse de la ciudad y de pronto ya no está subiendo escaleras, sino que las está bajando, de repente ya no está caminando, sino que está bailando, y de repente ya no corre, flota. El personaje se transforma así en el contrapunto de la ciudad. Con todo este naturalismo es muy interesante la profundidad que llega a darle al personaje, y es sumamente interesante cómo logra hacer una historia de origen que es muchísimo más profunda que lo que hizo Alan Moore o lo que hizo Under the Red Hood. Y pues sí, así es muchísimo más interesante en ese realismo y en ese tipo de naturalismo. Ahora, la cosa más importante, o que me parece más interesante de esta película, es que al hacer todo esto y hacer este estudio de personajes, también está haciendo una historia de origen. Y esta historia de origen, aunque les digan, no es una historia de superhéroes porque trata de un villano, miren, no hay forma de hacer una película sobre un supervillano sin hablar de su némesis. Solo existen villanos porque existen héroes, y solo existen héroes porque existen villanos. El asunto es que Todd Phillips, aunque no quisiera hacer una película de superhéroes, aunque se sienta un alabado cineasta del mundo de las artes, que quiere acabar presidiendo Cannes, está haciendo una película de superhéroes y no se puede escapar de eso. Al hablar del Joker, también está hablando del nacimiento, de cierta manera, de Batman. Y lo que es interesante aquí es que cambia todo el mitos de Batman y el Guasón para volverlos muchísimo más cercanos. Claro, siempre han sido estos némesis opuestos que se complementan, y así ha sido eternamente en el mundo de los cómics. Pero aquí les da un, digamos, nacimiento mucho más en común, mucho más cercano, que cambia totalmente la forma en que percibimos a estos personajes. Porque lo que está diciendo es que si los poderosos
poderosos son una basura y si el poder no tiene ninguna regulación, esto en tiempos de Trump, si los poderosos pueden hacer lo que se les hinche la gana, entonces las consecuencias pueden ser terribles, porque estamos a un paso de convertirnos en un mundo de caricaturas, estamos a un paso de convertirnos en un mundo de cómics, estamos a un paso de tener a hombres enmascarados peleando con payasos pintados, porque este es el mundo ridículo en el que vivimos. Entonces, queriendo o no queriendo, está haciendo un comentario bastante interesante sobre la cercanía del mundo de los cómics y el mundo político actual. Además, está agarrando una historia de origen como normalmente se hacían en Estados Unidos, historias altamente ideologizadas que siempre mostraban una justificación de la violencia simbólica porque era violencia justa. Es decir, John McClane no nada más está peleando contra malos y despachándolos así nomás, está tratando de unirse con su esposa, con Holly Gennaro, para pasar Navidad con sus hijos. John Rambo lo que quiere es conseguir la dignidad de los veteranos del ejército y demostrar que todavía valen algo. Rocky quiere mostrar que no es un maldito vago y que puede, a través del esfuerzo y la capacidad propia de autodisciplina, cumplir el maldito sueño americano. Lo que hacen aquí en esta película es agarrar el personaje de Travis Bickle de Taxi Driver y ponerlo en un esquema como Rocky. Entonces, el personaje de Taxi Driver no te da asco, no te repugna, sino que lo empiezas a seguir, lo empiezas a aplaudir y de repente te das cuenta que estás aplaudiendo a un maldito sociópata, asesino horrible. El hecho de que te lleven por una trama que normalmente te hace aplaudir al héroe, pero para que estés aplaudiendo a un ser horrible, te hace sentirte a ti como espectador de repente identificado con cosas horribles con las que no te quieres identificar. Y entonces te das cuenta que tal vez John McClane no era tan chido, que tal vez John Rambo no es un personaje que deberíamos alabar, que tal vez Rocky sí era un idiota. En todo caso, lo que está mostrando es que estos esquemas son altamente ideologizados y nos hacen pensar que hay violencia justa y que hay violencia buena y que hay violencia mala y hay violencia injusta, cuando toda violencia es terrible. El asunto de plantear que hay guerras justificables es decir que la guerra puede ser justificable. Entonces, al hacer todo este cambio ideológico de las películas de superhéroes, al mostrarnos cómo estos esquemas se nos meten en la cabeza y insidiosamente nos están diciendo cómo pensar, Todd Phillips, sin querer, destruye el mito del héroe y crea otra cosa absolutamente nueva y refrescante que nos hace preguntarnos, cuando le aplaudimos una pantalla, ¿a quién carajos le estamos aplaudiendo? Y si no nos estamos dejando distraer por acción y violencia y spandex y estúpido nihilismo.